El Señor Jesús está citando textualmente en este versículo una porción del libro del profeta Oseas en el Antiguo Testamento, donde el Señor le dijo en aquel entonces al pueblo: misericordia quiero. Por favor, diga conmigo, misericordia quiero. Y el Señor nos exhorta, así como lo hizo en aquel tiempo, a ir y aprender lo que significa misericordia. Y no cualquier tipo de misericordia, sino la misericordia bíblica, la misericordia que Dios demanda, que Dios espera de su pueblo. Por eso el título de mi enseñanza en esta mañana es Aprendiendo lo que significa misericordia. Porque eso fue lo que nos mandó el Señor Jesús. Vayan y aprendan acerca de lo que significa la misericordia que Dios quiere. Ahora, ¿en qué contexto Jesús dijo esto? Bueno, cuando usted considera los versículos anteriores, Mateo capítulo 9, versículo 9 en adelante, se nos habla del llamamiento de Jesús a Mateo, uno de los 12, quien era un publicano. ¿Y qué significa publicano? Era una persona que tomaba los impuestos muchas veces a la fuerza del pueblo judío y se los entregaba para congraciarse a los romanos, quienes en ese tiempo los tenían sometidos. Así que Mateo, como publicano, no era alguien que gozara de mucha gozo del pueblo. La gente no lo quería mucho, era más bien alguien repudiado. Y Jesús lo llama para que se convierta en su discípulo. Y al parecer Mateo se entrega al Señor, decide seguirlo, y esa noche ya está siendo parte de los 12. Están comiendo en un lugar, están en Crest and Waffles, y allí llegan otros publicanos. Seguramente al escuchar que Mateo ahora seguía a Jesús, ellos tenían cierta curiosidad, ellos tenían cierta intriga de cuál Jesús está siguiendo nuestro colega, nuestro compañero Mateo. Y por eso vienen y se sientan a la mesa de Jesús. Y allí entonces están los fariseos. Y los fariseos comienzan a cuestionar por qué Jesús está comiendo con pecadores y con publicanos. Y lo increpan y le preguntan a sus discípulos cómo su Señor hace esto. A lo que el Señor responde: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia. Y precisamente es que la misericordia nos va a llevar a hacer cosas a favor del necesitado, del que sufre, del que muchas veces no tiene a Dios en su corazón. Es por misericordia que hoy nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos afirman eso? Fue por pura misericordia que hoy nosotros tenemos el privilegio de ser cristianos, de ser salvos de la ira con la que el Señor vendrá a visitar la tierra en su segunda venida. Es por pura misericordia que hoy estamos aquí. No fue ninguna virtud propia, no fue ninguna capacidad nuestra, fue pura misericordia. Y de la misma manera el Señor quiere que nosotros compartamos esa misericordia con aquel que lo necesita, brindándole un consejo, dándole una palabra y permitiendo que ellos puedan venir y recibir lo que Dios nos ha entregado. Por eso en esta mañana, obedeciendo el mandato del Señor, vamos a aprender lo que significa misericordia. Primeramente, la palabra misericordia, su origen etimológico viene del latín, donde miser significa desdichado y cordis significa corazón, lo que entonces nos lleva a considerar la definición de misericordia como un corazón compasivo hacia el desdichado. En otras palabras, misericordia se refiere a la virtud de compadecerse de los que están sufriendo y cruzando por
situaciones de miseria. Y en relación a esto quisiera hoy compartir 3 puntos porque quiero más que enseñar, poder ministrar al final del servicio acerca de la misericordia del Señor. Número 1, la misericordia es un mandato divino, es un mandato del Señor. Primera de Pedro 3:8, el apóstol escribiendo su carta a la iglesia le dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Dígale a la persona que está al lado: Dios te ordena que seas misericordioso. No es una opción, no es si te sientes bien, si amaneciste hoy de buenas pulgas, no, sino es una instrucción de Dios. Misericordia. No solamente lo escribió Pedro, también Jesús lo dijo. En Lucas 6, versículo 36, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: sed pues misericordiosos. ¿Y cuál es nuestro modelo? Así como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Dios, nuestro Padre, es misericordioso? Tan importante entender que la esencia de Dios Padre es misericordia. Y nosotros podemos impregnarnos de esa misericordia cada vez que pasamos tiempo en su presencia. Hemos sido testigos de esa misericordia. ¿Alguien aquí puede decir: yo soy testigo de la misericordia de Dios? Cuando hemos fallado, cuando nos hemos equivocado, cuando hemos metido las patas, y cómo la misericordia de Dios nos levanta una vez más y nos da una nueva oportunidad. Alguien se le acercó a alguien y dijo: ¿usted ya metió las patas? No, o sea, me refiero cuando la hemos embarrado. Ahora, se espera que al ser hijos de Dios nosotros manifestemos esa misericordia en nuestro trato con las demás personas. La bendición sacerdotal, esa que está por allá en número 6, 24, 26, dice: yo te bendigo con la paz del Señor, que el Señor levante su rostro de aprobación sobre ti y tenga de ti misericordia. Es una de las mayores bendiciones que podemos dar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros amigos: que el Señor tenga de ti misericordia, porque necesitamos la misericordia del Señor. Además, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso significa que su misericordia es inagotable, que nunca escasea, siempre podemos acceder. Y yo estoy seguro que todos nosotros en un momento de nuestra relación con Dios hemos caído de rodillas, hemos suplicado, implorado con todo nuestro corazón: Señor, ten misericordia. Y es que la misericordia es evidente a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, al comienzo de la Biblia, en el libro de Génesis, Dios mostró misericordia con Adán y con Eva. Recuerde que ellos estaban avergonzados porque ahora se veían desnudos, y el Señor mismo, pese a que ellos pecaron, tomó un animal y ofició el primer sacrificio de sangre aquí en la tierra, y con las pieles de ese animal muerto vistió la desnudez de Adán y de Eva. ¿Eso cómo se llama? Misericordia. Tal vez hay personas que en esta mañana se sienten bajo vergüenza, se sienten que han pecado contra el Señor, y contrario a lo que ellos esperan de que venga un dedo acusador o un juicio inminente de parte del Señor, se topan con la misericordia de Dios, quien los viste, quien los cubre y quien los perdona. Y usted puede seguir mirando a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, por misericordia Dios le ordena a Noé fabricar un gran barco para que allí todo el que entre sea salvo de la inundación que vino como juicio por el pecado y el extravío de la humanidad. Noé y su familia fueron salvados por su
misericordia. Las tantas veces que Dios trató al pueblo de Israel con misericordia, pese a que ellos cometieron idolatría, fabricaban becerros, adoraban otros dioses, empezaron a practicar las costumbres paganas de los pueblos que estaban a su alrededor, y pese a eso, el Señor a través de su palabra vino y los trató con misericordia. Por eso en el Salmo 63, versículo 3 dice: mejor es tu misericordia que la vida. Y por supuesto, la máxima manifestación de la misericordia de Dios la encontramos en la cruz del Calvario. Dios el Padre decidió entregar a su propio Hijo. Lo decidió sacrificar como un cordero santo para que tomara nuestro lugar en la cruz y así poder perdonar nuestro pecado. Y eso lo hizo por pura misericordia. Ahora, el Señor Jesús no solamente nos exhorta a aprender a ser misericordiosos, sino Él mismo fue misericordioso. Al ir a la cruz, por supuesto. Al tomar nuestro lugar, por supuesto. Pero todo lo que Él hizo en la tierra, atendiendo la necesidad de los que sufrían, fue movido por misericordia. Marcos capítulo 1 versículo 40 al 42 dice que vino a Jesús un leproso y le rogaba de rodillas: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Fue movido por misericordia. Mi pregunta en esta mañana, iglesia, es: ¿qué te mueve a ti? ¿Qué te mueve? Los ananías que ministramos en los diferentes congresos, cuando oramos por la gente, muchas veces cansados, agotados, muchas veces sintiendo que los que necesitamos ser ministrados somos nosotros, es por misericordia que vamos y bendecimos a las personas. Nos debe mover la misericordia. Pregúntale a quien está al lado: ¿qué te mueve a ti? Porque mucho de lo que hace la gente lo hace por interés, por buscar un lucro, por buscar un beneficio. Pero todo lo que el Señor hizo, lo hizo por misericordia. Así que si un leproso viniera y pide oración, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros por misericordia podamos traer sanidad sobre él, la sanidad del Señor sobre él. Por eso fue que Jesús admitió a los pecadores y a los publicanos que quisieron sentarse a su mesa, por misericordia. Número 2, la misericordia es un mandato, pero también la misericordia es una acción. ¿Y a qué me refiero con esto? De que la misericordia no es un mero sentimiento. La misericordia no es una mera intención trivial y pasajera. Por eso en muchas porciones la Biblia dice: hagan misericordia, porque la misericordia se hace. Si solo fuera un sentimiento, queda en lástima. Ay, pobrecito. Pero la misericordia me lleva a actuar. Así que hacer misericordia, en otra de sus expresiones, además de compartir las bendiciones espirituales, como lo vimos en el punto anterior, es también ayudar y solidarizarnos frente a una situación desafortunada por quien alguien está cruzando. Por eso durante la Edad Media la iglesia hablaba de las obras de misericordia. ¿Han escuchado eso? Las obras de misericordia. Los que nacimos en una iglesia católica romana, nos enseñaron las obras de misericordia. Que no nos la aprendimos fue otra cosa, pero ahí nos la enseñaron en el catecismo. Y bueno, esto tiene relación con lo que Jesús dijo, precisamente hablando de los últimos tiempos. Mateo 25, versículo 34, Jesús dijo lo siguiente: llegará el momento donde el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuántos quieren que el Señor les diga eso en su venida?
Y versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Expresiones de la misericordia, ayudar y solidarizarnos con otros cuando están cruzando por tiempos difíciles. Por eso la misericordia es un verbo, no un sustantivo. Hacer misericordia. En 2 de Samuel 9:1, David, un hombre conforme al corazón de Dios, llega al trono y pregunta: ¿hay alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Y cómo David trató a Mefiboset, que era el de la casa de Saúl, a quien él trajo a vivir a su palacio, lo trató como su propio hijo. Muchos esperarían, dentro de ellos Siba, que era el mayordomo de aquella familia de Saúl, que Mefiboset fuera tratado como era traído una persona discapacitada al rey. El rey lo mandaba a ejecutar. Siba estaba esperando juicio sobre Mefiboset, pero David lo trató con misericordia. Ahora, ¿usted ha estado en la posición de Mefiboset? Usted sabe que usted merece un juicio, que por diferentes circunstancias, errores, decisiones que usted ha cometido, merece un juicio, merece una pena, merece una sanción, y de repente se manifiesta la misericordia del Señor. Eso es algo maravilloso. De hecho, es la columna vertebral de nuestra fe, de que nosotros, siendo pecadores, ahora hemos sido declarados justos y santos delante del Señor por medio de la obra redentora de Cristo. Otra porción más, Lucas 10, 30 al 37, la parábola del buen samaritano. Y leo allí: Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y tuvo una situación desafortunada. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, pasó de largo. Eso es lo que muchos de nosotros hacemos cuando un samaritano sale en nuestro camino. Asimismo, un levita, versículo 32, llegó cerca de aquel lugar y viéndolo, nuevamente pasó de largo. Y cómo duele cuando usted necesita misericordia y la gente pasa de largo. Pero, versículo 33, un samaritano, no un judío, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, resalto estas palabras, fue movido a misericordia. Señor, que mi corazón se mueva por tu misericordia. Que tú me uses como un instrumento que pueda mostrar misericordia a aquellos que están cruzando por dificultades. Versículo 37, al final, el Señor pregunta: ¿quién de estos fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo: el que usó misericordia con él. La misericordia debe ser una huella que nosotros dejamos en el corazón de las otras personas y que manifiesta que somos verdaderamente hijos de Dios. Misericordia quiero, nos dice el Señor. Y mi punto número 3 es que, de acuerdo a la Biblia, la misericordia es una bienaventuranza. Y aquí es donde estoy conectando este mensaje con mi serie de bienaventuranzas. Mateo 5, 7, Jesús en el Sermón del Monte, hablando a sus discípulos, les dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué más es la misericordia? Además de un mandato, además de una acción, es una
bienaventuranza. ¿A qué me refiero con esto? Que cada vez que practicamos misericordia, un galardón nos alcanza. Al ser una bienaventuranza, la misericordia conlleva una retribución. ¿Y en qué consiste esa retribución? Bueno, que funciona como la siembra y la cosecha. Cuando usted es misericordioso hacia personas, usted también va a recibir el día de mañana misericordia de esas personas que usted trató con misericordia. Pero más allá de eso, cuando usted siembra misericordia en su prójimo, usted va a recibir misericordia del mismo trono celestial. Por eso la Biblia dice en Hebreos 4:16, esta porción para los creyentes, para los hijos de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Y es que ¿saben qué, iglesia? Y aquí es donde voy preparando el escenario para ministrar. Habrá momentos de nuestra vida donde necesitamos ir al trono para alcanzar misericordia. ¿Y a qué hago referencia con esto? En que otra expresión de la misericordia es el perdonar a nuestros ofensores, a las personas que nos agreden, a las personas que nos hacen daño. Y créame, todos los días vamos a tener que perdonar a alguien. En diferentes estaciones de nuestra vida necesitamos venir al trono para que Dios nos dé esa misericordia y con esa misericordia poder cumplir el mandato de perdonar a los que nos ofenden. Efesios 4:32, la Biblia dice: antes de cualquier cosa, antes de la venganza, antes de maldecir, antes de pagar mal por mal, la Biblia dice: sean benignos, bondadosos unos con otros. ¿Y qué dice a continuación? Misericordiosos, perdonándoos unos a otros de la misma forma como también Dios nos perdonó en Cristo. La misericordia nos capacita para perdonar a quien nos ha dañado. Cuando sientes que no puedes perdonar a tu esposa, cuando sientes que no puedes perdonar a tu papá, a tus hijos, cuando sientes que no puedes perdonar a ese amigo que te traicionó, entre otras cosas, no hay traición si primero no hubo confianza. Por eso es que la herida de traición duele tanto. Por eso Jesús experimentó la traición de Judas. Y para que hubiera sido traición, necesariamente primero tuvo que haber un voto de confianza. Tal vez tú le entregaste confianza a alguien y esa persona te traicionó, te puso un cuchillo por detrás. Hoy en día hay muchas relaciones deterioradas por la falta de misericordia entre unos y otros, aún en el pueblo de Dios. Y aquí quiero preguntarte, ¿cuál es una relación que tú ves deteriorada en tu vida? Puede que no esté necesariamente rota, abruptamente quebrada, pero está en deterioro. Y eso ocurre por la falta de perdón y por la falta de misericordia. Mateo 18, 23 al 35 es otra parábola que hace mención a la misericordia. Y en esta oportunidad el Señor está mostrando acerca de un rey que perdonó una cantidad incalculable de la deuda que un hombre tenía hacia él, representando el perdón que Dios nos ha dado a nosotros por todos nuestros pecados. Este hombre salió gozoso después de que su deuda fue perdonada, pero se encontró en el camino a un semejante, a un prójimo, quien le debía una suma incipiente. Y entonces lo cogió del pecho, lo ahogó y le empezó a exigir que le pagara. Y como ese hombre no tenía con qué pagarle, lo metió a la cárcel. Versículo 33 de Mateo 18. ¿No debías tú también
tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, y hoy hay muchas personas siendo atacadas por demonios, atacadas por verdugos espirituales, debido a que no han perdonado y tienen su corazón en la cárcel de la falta de perdón. Así también, dice Jesús, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hagamos misericordia, practiquemos misericordia. Y las expresiones de esa misericordia es compartiendo la riqueza espiritual que Dios nos ha dado con otros, ayudando y siendo solidarios con aquellos que cruzan por necesidades, pero también perdonando cuando alguien nos falle. El mundo dice: golpe con golpe yo pago. Si me la hizo, me la paga. Pero el Señor dice: perdónense los unos a los otros. Y rápidamente quiero darle unos tips acerca de cómo perdonar. Número 1, háganlo en la presencia de Dios. Perdonar es un proceso espiritual que debemos hacerlo primeramente en la presencia de Dios. ¿Qué vamos a hacer en esta mañana? A perdonar a personas que tal vez estén aquí, o que tal vez estén en casa, o que tal vez la tengamos que ver la próxima semana. Pero hoy vamos a hacer misericordia, hoy vamos a perdonarlos, hoy vamos a liberarlos de esta cárcel donde los hemos metido, y juntamente con ellos nos hemos metido nosotros. Número 2, confiese audiblemente lo que carga en su alma. Deje salir por medio de la confesión audible lo que está en su corazón. Número 3, vaya a la cruz y deje las heridas que le causaron en aquel madero, porque Jesús murió por nuestros pecados, pero también por los pecados de las otras personas. Número 4, por la fe usted va a recibir esa misericordia, va a alcanzar esa misericordia para que usted pueda perdonar a otro. Número 5, vamos a renunciar a los sentimientos y a los demonios a los que se le dio lugar. Número 6, vamos a ejercer liberación quitando derechos espirituales a Satanás, porque esos verdugos tienen un derecho legal cuando nosotros no hemos perdonado, cuando nosotros hemos retenido la misericordia. Número 7, nos vamos a vaciar de nosotros mismos para ser llenos de la misericordia de Dios y ver al otro como Dios lo ve. Porque hay muchas personas que no pueden perdonar, que no pueden ser misericordiosas con el otro, porque no ven al otro como Dios lo ve. Dígale: Señor, ayúdame a ver a esta persona como tú la ves. Y es increíble lo que ocurre espiritualmente allí, porque usted comienza a recibir esa misericordia, y con esa misericordia usted está listo para perdonar, para liberar y para tratar al otro como Dios le ha tratado a usted. Nos ponemos en pie. Y lo primero que quiero que usted defina en este tiempo de administración es: ¿a quién va usted a perdonar? Ahora, de pronto son muchos, pero quiero que tome el principal. ¿Y cuál es el principal? La persona que más cerca está de su corazón. No es lo mismo cuando alguien que está lejos nos hiere a cuando alguien con quien dormimos en la cama lo hace. Así que considere darle prioridad en esta mañana al proceso de perdón con esa persona que está más cerca de usted.
su círculo cercano. Si no hay nada que reparar allí, entonces pensemos en otra persona, en nuestro trabajo o en nuestra familia extendida o en la iglesia, a quien en esta mañana vamos a perdonar. Quiero que cierre sus ojos allí espiritualmente. Usted mire al Señor. Señor, nosotros hemos cubierto este lugar con tu sangre, pidiendo que tu Espíritu Santo traiga revelación en esta mañana al corazón de la iglesia. Y en esta mañana yo quiero que te acerques a Jesús. Y Jesús te dice: aprende lo que significa misericordia. Y muchas veces tú vas a venir ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia, porque te das cuenta que tu misericordia no alcanza, que tu intención, que tu bondad es corta. Por eso entra confiadamente en esta mañana al gran trono de la gracia y alcanza misericordia. Y en esta mañana yo quiero que tú veas al Señor y te tomes fuerte de la mano de Él y comienza a decirle: ¿cómo fue que te agredieron? ¿Cómo fue que te ofendieron? ¿Qué fue lo que te hicieron? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te engañaron? ¿Cómo te traicionaron? Aunque Dios lo sabe, la confesión audible es muy importante. Así que quiero que allí no tienes que gritarlo, pero sí tienes que murmurarlo, sí tienes que hacerlo de forma audible. Señor, hoy saco de mi corazón esta rabia, hoy saco de mi corazón este enojo. Señor, mi esposa pasó por encima de mí. Señor, mi hijo se burló. Mi hija, Señor, me traicionó. Mi papá, Señor, se fue con otra persona y nos dejó abandonados totalmente, sin importar qué íbamos a hacer, cómo íbamos a vivir. Hable con el Señor y deje que hoy pueda sacar de su corazón esa rabia, ese enojo, ese dolor que está en su interior. Señor, hoy confesamos audiblemente lo que esa persona nos hizo, nos robó, nos engañó, mintió, habló mal de nosotros, me hizo perder el trabajo, me hizo perder esa oportunidad, se burló de la confianza. Y dígale eso, cómo le hizo sentir a usted. Me hizo sentir defraudado, me hizo sentir insatisfecho, me hizo sentir que no valía la pena ser buena persona. Y tal vez a partir de ese momento hay votos internos de no querer seguir sirviendo a Dios, de no querer seguir estando en las cosas de Dios. Hay votos internos en mi corazón, Señor, de para qué ser fiel. Mejor volver al mundo, mejor ser un mundano, mejor ser una mujer como las del mundo. Y háblele al Señor acerca de todo aquello que el enemigo ha logrado incubar en su mente, en el nombre de Jesús. Y ahora que usted ha podido sacar eso de su corazón, quiero que vaya a la cruz del Calvario. Acérquese a la cruz y recuerde espiritualmente lo que aconteció allí. En esa cruz usted va a recordar que Jesús está derramando su sangre, que Jesús está derramando su vida entera por amor a nosotros. Y acérquese a Jesús y dígale: enséñame a ser misericordioso. Estampa en mí tu corazón perdonador, tu corazón misericordioso, Señor. Y usted va a clavar en esa cruz las heridas que le hicieron. Esos votos internos que usted ha hecho los va a clavar en esa cruz. Esa rabia, ese enojo, esa amargura, esa frustración, ese momento que permanentemente viene a su mente y lo paraliza y lo detiene. Clávelo en la cruz del Calvario. Asegúrese de poner sus heridas en esta mañana en la cruz del Calvario. Las palabras que le dijeron, las etiquetas con las que lo marcaron, las miradas que le hicieron, el daño que le ocasionaron, clávelo en la cruz. La decepción que usted sintió, clávelo en la cruz. Porque esa cruz es un lugar de redención. Esa cruz es un lugar de intercambio.
Porque allí usted lleva su corazón herido, lastimado, lesionado, y el Señor derrama misericordia. Así que quiero que por la fe hoy usted acceda y alcance misericordia. Y el cuadro que yo tengo de este versículo es como un niño que quiere alcanzar algo que está muy alto, y su papá llega y lo toma y lo levanta y el niño lo puede alcanzar. De esa misma manera, yo quiero que hoy tú alcances la misericordia que tú no tenías para perdonar. Alcanza la misericordia que te hacía falta para perdonar, para poder mirar al otro como el Señor lo mira. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, declaramos ante el mundo espiritual que perdonamos a nuestro agresor. Y yo quiero que usted lo diga audiblemente: yo perdono a fulanito, yo perdono a sutanito por lo que me hizo. Hoy decido perdonarlo, hoy decido tratarlo con misericordia, hoy le dejo acceder a la mesa de la gracia, hoy permito nuevamente darle ese lugar en mi corazón que una vez le quité, empujado por el enojo. Pero ya no me voy a mover más por ira, por venganza, por rabia o amargura, sino que voy a ser movido por misericordia. Y en el nombre de Jesús, hoy decido perdonarte. Hoy tomo la decisión de perdonarte. Hoy escojo la misericordia antes que el rencor. Hoy escojo bañarte de la misericordia con la que Dios permanentemente me baña a mí cuando yo fallo, cuando yo caigo, cuando yo me equivoco. Señor, tu palabra me dice: perdona mis pecados así como yo perdono a los que pecan contra mí. Por eso, Señor, hoy decido perdonar y salgo de esa cárcel espiritual donde he estado durante tanto tiempo. Y en el nombre de Jesús renuncio a esos sentimientos de cautividad. Y quiero que lo haga conmigo. Diga: en el nombre de Jesús, yo renuncio a estos sentimientos de cautividad, de esclavitud, de rencor, de resentimiento, de odio, de amargura. En el nombre de Jesús me despojo de todo aquello que me impedía perdonar, y por la fe hoy tomo la decisión de vestirme de misericordia y de modelar el amor y la misericordia de Cristo hacia las otras personas. Satanás, renuncio a usted en el nombre de Jesús, y declaro que todo espíritu al que le abrí la puerta de acceso a través de la falta de perdón tiene que huir ahora en el nombre de Jesús. Y con la autoridad que el Señor nos ha entregado, ejercemos ahora mismo liberación sobre la iglesia y declaramos que todo espíritu inmundo que ha estado incubándose en el corazón, en el alma, en la mente de las personas, tiene que irse ahora en el nombre de Jesús, porque al perdonar se le ha quitado un derecho legal a esos demonios de rabia, de odio, de muerte, de suicidio, de deseo de morir, de divorciarse, deseo de acabar una relación. En el nombre de Jesús, esos espíritus de amargura se van fuera ahora mismo. En el nombre de Jesús quebrantamos el poder satánico, diabólico, que el enemigo había pretendido traer sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón. Y en esta mañana declaramos libertad en el nombre de Cristo Jesús, y pedimos al Espíritu de Dios que señoree sobre mis territorios emocionales, sobre mis terrenos mentales, sobre mis terrenos espirituales. Decido perdonar, decido soltar, decido descargarme y quitar ese yugo de rabia y de amargura y de odio que pesaba sobre mí. Señor, me vacío de mí mismo y me lleno de ti. Y comienza a ser lleno de la misericordia del Señor. Comienza a ser lleno de su gracia. La Biblia dice que Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar al que peque contra mí?
Y el Señor le dijo: 70 veces 7. Es decir, Pedro, no lleves la cuenta, perdona siempre. Porque cuando perdonamos, le quitamos lugar al diablo. Así que, Señor, dame un corazón perdonador. Enséñame lo que significa la verdadera misericordia. Ayúdame a tener un corazón compasivo por el que sufre, por el que llora, por el que necesita. Señor, dame compasión. Dame la compasión con la que tú me miras. Dame la misericordia con la que tú me tratas, para yo poder trasladar esa misma actitud hacia los que están a mi lado. Ayúdame a tratar a mis hijos con misericordia cuando se equivocan. Ayúdame a tratar a mi cónyuge con misericordia cuando se equivoca. Ayúdame, Señora, a que yo también me pueda perdonar con la misericordia con que tú me perdonas, y a no seguir siendo mi verdugo ni mi juez, sino a entender que en mi debilidad el poder de Dios se perfecciona. Levante sus manos allí y dele gracias al Señor por la libertad que el perdón trae sobre usted. Hoy se rompen cadenas, hoy se quebranta cualquier dardo que el enemigo había pretendido para seguir enfriando, para seguir malgastando las relaciones. Y hoy declaramos restauración en el nombre de Jesús. Y como una manera de sellar ese perdón que el Señor ha traído sobre su corazón, yo quiero pedirle que usted abrace a la persona que esté al lado y le diga: hoy te perdono en el nombre de Jesús. Puede que no sea la persona a la que usted hoy necesite perdonar, pero es una forma profética, como usted está perdonando a su papá, a su mamá, a su hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Hoy declaramos que se rompen cadenas, que se quebranta cualquier tipo de argumento del enemigo en contra de estas relaciones. Se restauran los hogares, se restauran las familias, se restaura la salud que el enemigo también había pretendido dañar. Hoy declaramos cielos abiertos, perdón, sanidad y misericordia en el nombre de Jesús.